Bueno, vamos a ver en este momento eh, la parte de inversiones. Y aquí vamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué debo saber sobre inversiones? Aquí vamos a tocar dos puntos que son tipos de inversión y tipos de ganancia. En tipo de inversión tenemos que podemos manejar inversiones activas o pasivas. ¿Qué son las inversiones activas? Que requieren de tu tiempo y de tu talento para generar dinero. Y las inversiones pasivas que requieren una mínima participación que comprende el seguimiento y control. Recordemos que ambas inversiones, ambos tipos de inversiones son energía y requerimos también asignarle de nuestra energía para poder hacer seguimiento y que estas salgan bien. Y tipo de ganancia. eh, Capital o la ganancia de capital que se da por la compra y venta y apreciación del valor de la inversión. Por ejemplo, una venta de una casa y otras que te generan flujo de efectivo, que generan ingresos constantes. Por ejemplo, un alquiler. Estas eh, son dos conceptos que debo conocer de las inversiones. Voy a repetir, básicamente, tener claro cuáles son los tipos de inversión y los tipos de ganancia. En tipos de inversión tenemos las inversiones activas y pasivas. Las activas requieren de tu talento y de tu tiempo para generar dinero y las pasivas una mínima participación, sin embargo, también requieren el seguimiento y control. Y los tipos de ganancia en las inversiones que comprende la ganancia de capital por la compra y venta o la apreciación de valor de una inversión y el flujo de capital o el flujo de efectivo que sirve que justamente te genere ingresos constantes, mensuales, diarios o trimestrales, dependiendo de la modalidad de la inversión. Por ejemplo, el alquiler de una casa, ¿no? Que te genere ingresos mensuales mediante el alquiler. A ver. Ahora, ¿qué tipo de inversionista eres? Esto también es importante manejarlo. Elige qué inversiones se adaptan a tu perfil de inversionista para que tú tengas una tranquilidad emocional y psicológica que es muy importante para poder generar mucho más dinero. Ahora, ¿qué tipo de inversionista eres? ¿Conservador, moderado o agresivo? Básicamente, por ejemplo, un ejemplo de conservador es, por ejemplo, tener tu dinero en el banco a plazo fijo, no te haces problema, no te ocupa, tienes un interés bajo del 5 a 7 hasta 9% creo que están dando en este momento, pero sabes que tu dinero va a estar en el banco y no vas a tener mayor riesgo y es muy poco probable que quiebre un banco si está entre los cuatro principales. Moderado, y eso es algo más balanceado entre riesgo y rentabilidad. Normalmente tienes rentabilidades entre 10 hasta 15%. Son portafolios moderados. Y el agresivo, que ya básicamente le entra a otro tipo de mercados de mayor riesgo, de mayor rentabilidad, que puedes tener 10 20 bueno, de entre 5 a 10% mensual, que es bastante diferente al conservador. Y, por ejemplo, se arriesga a mercados como Forex, criptomonedas o algunos mercados digitales o a otros emprendimientos también, o a las startups también, ¿no? O sea, son proyectos nuevos que tienen mucho potencial de ganancia, sin embargo, también tienen un alto riesgo. Ahora, ¿dónde puedo invertir? Esto también es importante saberlo, que son, aquí básicamente lo que les voy a mencionar, áreas de inversión y los tipos de ganancia que pueden generar en cada uno de los tipos de inversión. Esto también es claro saberlo. Por eso que es importante que primero se eduquen, que primero inviertan en su educación, porque hay muchos modelos que son disfrazados en cualquiera de este tipo de inversión. Por ejemplo, si invertimos en negocios o empresas, puede ser en tu propio negocio o de un tercero, ¿tenemos riesgo? Sí, tenemos riesgo porque quizás no conocemos bien, no estamos preparados o no invertimos lo suficiente para podernos posicionar, entre otros factores. Sin embargo, ¿qué tipo de ganancias nos generan? Nos generaría de capital porque puedo generar una creación de un negocio, ponerlo a operar, formar el sistema o estructurar el sistema y luego venderlo. Entonces vamos a generar una inversión X y vamos a poder generar quizás un 2 3X
al momento de venderlo. Entonces ahí estamos generando una ganancia de capital. Y también nos va a generar un flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque podemos generarnos mediante sueldos u honorarios, mediante intereses, mediante dividendos. Entonces vamos a poder manejar ambos tipos de ganancias. Como punto 2 tenemos bienes raíces. Bueno, otra forma de invertir es en bienes raíces, que es en terrenos, casas, oficinas, locales comerciales. ¿Qué tipo de ganancias generamos en esta modalidad de inversión? Con ganancia de capital como compra-venta, igual, compramos por ejemplo un terreno, el día solo se transforma o simplemente dejamos pasar el tiempo y ese terreno se va a valorizar, va a generar plusvalía y nos va a generar una ganancia de capital. O también por alquiler, si es que compramos por ejemplo una propiedad, una casa, un departamento, un local comercial, lo alquilamos y este alquiler nos va a generar una renta. Otra área de inversión es bolsa de valores. Básicamente se basa en acciones y bonos. Estos son ya, digamos, un poco más de un poco más de riesgo y nos puede generar, la ganancia que nos puede generar es de compra-venta, o sea, es decir, compramos una acción, puede ser a, digamos, $5 y la podemos vender en $10, $15, dependiendo cómo vaya la empresa. O también dividendos, que es básicamente lo que correspondería a un equivalente a utilidades. Por ejemplo, a las utilidades se le asignan a los trabajadores y los dividendos a los accionistas. Es decir, si nosotros compramos una acción, nosotros somos parte de los accionistas de esa empresa. Es decir, tenemos un porcentaje del cual nos volvemos propietarios. El punto 4 sería metales como ejemplo, oro y plata. Hay commodities también que se puede manejar. Bueno, en este caso, oro y plata como metales, que básicamente se genera una ganancia de capital como compra y venta, no te genera un flujo de efectivo. También la propiedad intelectual como punto 5 que vendría a ser marcas, patentes y derechos de autor, libros, etcétera, que nos puede generar una ganancia de capital dependiendo si nosotros posicionamos nuestra marca y luego también la vendemos, generamos una ganancia de capital, o también podemos generar regalías. Cuando otras personas utilizan nuestra marca, nuestra creación, nuestras patentes o nuestro, por ejemplo, un libro, entonces eso nos va a generar regalías o una canción también. De protección, que son básicamente los seguros de vida con ahorros, cuentas de jubilación, AFPs, etcétera. Ya son los fondos más, de una u otra manera, más seguros y en algunos casos hasta obligatorios, que no va a generar en este caso interés, porque son ellos los que operan diferentes tipos de mercados para generar una mayor rentabilidad de nuestros ahorros o de nuestra inversión. Y finalmente los activos digitales como criptomonedas, que básicamente los puedes generar como compra-venta, aunque también aquí te generan cierto flujo de efectivo al momento de generar, por ejemplo, en staking, que nos van a generar una rentabilidad o nos van a generar recompensas por mantenerlas bajo ciertas condiciones. Ahora, ¿cómo analizamos una inversión? Tenemos aquí 10 conceptos para poder analizar una inversión y aquí con algunos ejemplos los vamos a compartir. Primero, tipo de inversión y ganancia, si es activa o pasiva y si nos está generando ganancia de capital o flujo de efectivo, como lo tocamos hace un momento. Rendimiento. ¿Qué rendimiento nos va a redituar, no? Puede ser un 3% mensual, un 10% mensual. ¿Qué tipo de rendimiento nos va a generar? Mucho depende este punto de poder identificar si ese rendimiento también en esa oportunidad o en esa inversión es permisible dentro del promedio del mercado. Tres, ¿cómo se hace el dinero? ¿Cómo nos van a pagar cómo nos van a pagar? ¿Cómo opera el negocio para que nos pueda generar esa rentabilidad ofrecida y el retorno de capital? Por ejemplo, puede ser una empresa comercial, puede importar medicinas, puede venderla a gobierno, puede vender quizás algún entrenamiento, puede vender propiedades también, si se genera, puede ser un desarrollo urbano, un desarrollo inmobiliario, X motivos, o sea, puede ser una obra específica. Entonces, ¿cómo se hace el dinero para que me hagan la devolución? ¿Cuál es el momento adecuado? Si tiene alta demanda, por ejemplo, como ocurrió con las mascarillas, por ejemplo, una alta demanda por pandemia, si estás antes del momentum,
si ya pasaste el momento, tener claro cuál es el momento en el que estás invirtiendo. ¿Cuál es el riesgo de la inversión? Por ejemplo, que la importación no llegue, que no pueden, que que le cancelen el pedido, que se postergue el pago por X motivos. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esa inversión? 6, costos y gastos involucrados. ¿Qué es lo que va a generar esa operación? Impuestos, costos de gestión, comisiones, ¿qué es lo que va a generar esa operación? 7, pago de rendimientos y capital. ¿Cómo va a ser tus pagos? Mensual, semestral, anual, al culminar el contrato, ¿cómo se te va a generar ese pago de capital? Eso también tenemos que identificar o cómo podemos o sea, un factor que tenemos que utilizar para poder analizar una inversión. También los plazos forzosos y opcionales, por ejemplo, que son mínimo 6 meses o 12 meses, eso también es otro ejemplo, en donde tú no puedes tocar tu dinero, no puedes pedir una devolución, porque de lo contrario una, podrías generar el desistir de tus intereses o inclusive podrías generar una penalidad. ¿Y cuál es el monto mínimo para poder ingresar a esa inversión? Puede ser 1.000 soles, 5.000 soles, 10.000 soles, 50.000 dólares, dependiendo. Es muy diferente por cada tipo de inversión. Y también cuál es la formalización de la inversión. Si es por contrato mutuo, con garantía inmobiliaria, con letra de cambio, ¿con qué estás generando esa formalización de la inversión? Ahora, ¿cómo reconocer estafas e inversiones? Por ejemplo, aquí te voy a dar algunos factores que puedes considerar para poder identificar una estafa en una inversión. Es, por ejemplo, cuando te brindan rendimientos demasiado altos y no te explican mayormente qué riesgos o estrategias se están utilizando para brindarte esos rendimientos. Respuestas centradas en el rendimiento y no en la consulta. O sea, es decir, simplemente se basan en que el rendimiento es el mejor del mercado y realmente no te debería importar cómo lo operas. Esa es por ejemplo, una respuesta común que te brindan porque evaden la respuesta real, perdón, o evaden la respuesta a la pregunta real en el que cómo generas el dinero. No están regulados o mienten estarlos. La dificultad de incertidumbre de retirar los fondos, o sea, te presenta palancas para que no puedas retirarlos. Rendimientos contradictorios al mercado, te ofrecen algo mucho más alto del promedio. Y también falta de experiencia del equipo, ¿no? O sea, donde no tienen conocimiento claro cómo funciona el negocio. Entonces te ofrecen normalmente parámetros o estadísticas ideales, sin embargo, no conocen todos los riesgos que pueden afectar. Ahora, ¿cuáles son algunos sistemas o algunas estafas que se están dando dentro del mercado? Por ejemplo, son los sistemas Ponzi, los brokers fraudulentos, plataformas de inversión falsas, empresas falsas. Ya sabemos que hay todo un proceso para poder generarlos, crearlos. Sin embargo, te venden, como les repito, la idea, pero no te dan el sustento correspondiente. Ahora, ¿cómo podemos evaluar una inversión o cómo podemos evaluar una oportunidad para poder prevenir justamente estas estafas, teniendo claro cuál es el historial de la persona y de la empresa que están gestionando esta oportunidad, cuál es el historial financiero, cuál es la experiencia profesional, cuáles son los resultados demostrables, el rendimiento promedio del negocio y la transparencia de las operaciones que han realizado, es decir, las evidencias. Esto te va a permitir tener una mayor tranquilidad al momento de desarrollar y al plantear o elegir una oportunidad de inversión. Y así de esta manera poder generar un portafolio diversificado, saludable que te permita realmente crecer económicamente, crecer financieramente, sin estar perjudicando o sacrificando tu tranquilidad mental y psicológica. Ahora, vamos al apalancamiento para inversiones. ¿Sí? Asegúrate de que tu deuda, en primer lugar, sea constructiva y no destructiva. Es decir, que te muevas en base a créditos y no a deudas. Después les voy a explicar por qué lo conceptualizo de esa manera, entre crédito y deuda. Como crédito, una deuda buena y deuda
bueno, valga la palabra, una deuda mala. Empezamos. Tenemos cuatro formas de apalancamiento financiero. Y de estas cuatro se dividen en muchas más, ¿no? Pero básicamente son cuatro macros, que son las tarjetas de crédito, crédito vehicular, crédito hipotecario y préstamos personales.